Hola amigos enfranjados, amigos que aman a este Club Puebla y que tienen esto llamado Franjitis. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Cambio de horario, es el primer día que vamos a estar a partir de hoy, martes a las 9 de la noche. 9 de la noche hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo dé. Y hoy tenemos a alguien que seguramente nos va a faltar tiempo para estar platicando con él. David Vadillo, muchos lo conocen, muchos lo quieren. Muchos lo odian, es la realidad también. Afortunadamente es un periodista aquí de casa y hoy con muchísimo gusto, David, de poder platicar contigo y de la franjitis que acarreas pues, desde hace mucho tiempo. Qué bueno que estás acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Alan, Roy y Blanca. Muchas gracias. Y franjitis hereditaria, franjitis de no poder zafarme de la franjitis. Mi abuelo y mi papá poblanos hasta la médula, entonces era imposible escapar. Imposible escaparte. Roy, ¿cómo estás? Bien, con el gusto de tener aquí... Eso es nueva, ¿no? Sí, exactamente. Con el gusto de poder tener aquí a David, lo comentas bien, querido por también, pues por su polémica forma de comunicarse, de escribir en Twitter, también, pues no querido por muchos, también por ese toque, ¿no?, de comunicarse, pero ya estaremos hablando. Es que de repente... Ya estaremos hablando de eso, ¿no? De repente no es responder, de repente es pendejear, ¿no? Los cachetea con sus palabras. O sea, honestamente. Como viene el toro. Okay. Sí, exactamente. Sí, hay algunos a los que les puede sacar más pases y a otros a los que no. Y algunos que se ponen de pechito, ¿no? Entonces también hay que disfrutar eso. Pero finalmente creo que todos somos parte de la misma clientela, entonces muchas gracias a los que me aman y a los que me odian. Maravilloso. Más gracias a un Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, Alan. Hola, Roy. Qué bueno que estás con nosotros, David. Sí, efectivamente te aman y te odian, pero los que te odian también te escuchan o te leen, ¿no? Sí, entonces, al final eso es lo importante. Sí, una personalidad muy polémica. Mira, justamente ahorita... Es fuerte a la hora de hablar. Indudablemente. Traíamos acá un comentario que habían dejado, que pusimos el preventivo y decía Leonardo García, @muchofranja, decía, mejor nadota. Qué hueva este tipo. Entonces, oye, te tengo que decir que desde Jorge González, que vino, que recibió mucha crítica, eres el segundo que ya trae comentarios negativos, pero así mira, que se agradece. Desde el @ te das cuenta que es ultra. Y ¿sí? Está bien, los aficionados más intensos son los mejores y a los que hay que mantener en la liga. Ahorita que los estadios ya se vaciaron y que mucha gente se pregunta por qué precisamente la afición se fue de todos casi los estadios del fútbol mexicano. Pues porque no han sabido engancharle eso, la pasión de la gente. Hay que meterlos en ese camino precisamente. Oye, ¿tú ya tienes identificados a tus haters? Bueno, en lo particular no. O sea, ¿no? O sea, entras a Twitter y ya te sabes a los username de tus haters. Había uno que me escribía constantemente, por ejemplo, el día de mi cumpleaños me escribía, ojalá que te mueras. Y no sé qué. Yo creo que fue al revés porque no volvió a escribir jamás. No sé si... Pues sí, botellita de Jerez, güey. Incluso me preocupa, o sea, nunca más regresó. Ya dijiste, ya hasta lo has buscado, ¿no? Oye, ¿qué le pasó? ¿Le contestó alguien más? Voy a ver si está contestándole a alguien más, interactúa. Claro. Lo curioso es que muchos de los que externan su malestar por una opinión en la televisión o en las redes sociales lo hacen por la vía justamente de las redes sociales. Claro. En persona jamás. Claro. En los toros, otra vez es otro tema. Sí me tocó alguien que me reclamó algo, pero en temas futboleros nunca nadie se ha acercado a decirme, oye, qué mal lo haces o algún comentario así. Ya. Que es normal, creo que también. Claro, eso, ¿no? La ventaja de la red social, que en el anonimato puedes tirar un sinfín de... Oye, David, pues ya arrancamos calentito como debía ser. No lo habías ni presentado y ya había... ya había mentadas. Yo leo lo que llegó, ¿no? Por eso digo. La audiencia lo que escribe, lo que pide. Claro. Oye, David, pues cuéntanos, ¿cómo comienza esta franjitis? Digo, nos comentaste al inicio, pero ¿cuál es la historia real de por qué le vas al Puebla y de dónde surge esa pasión? Todo giró siempre en torno al fútbol y los deportes, en general los deportes, pero más en específico en torno al fútbol. Entonces yo crecí con las historias que me platicaba mi abuelo del Puebla, de Marianito Fernández, que fue el primer seleccionado poblano de México, vaya, de Abdullah Abderrazak, un africano fantástico, de la época del Mirador, hablamos de los 40, los 50, de Pito Pérez, de Rodolfi, de los grandes del Puebla.
Por eso luego cuando aparecen los caguengues del Puebla, que son la generación nueva, estos que son del Arcamón para acá y que creen que el fútbol lo inventó el Chelis y que es lo máximo, me parece que no hay que tratar con tanta insolencia la historia de un equipo que tiene historia tan riquísima como el Puebla. Entonces, aterrizando a la pregunta, fue por lo que me platicaban realmente mi abuelo y mi papá del Puebla. ¿Tu papá de qué te contaba? ¿De qué épocas te contaba? Él me platicaba de la época de Manolo Lapuente, de Benito Pardo, de Luis Enrique Fernández, de Manolo Lapuente como jugador, Claro. de Luis Enrique Fernández, de Juan Carlos Esconfianza, de Luis Ramón Pérez. O sea, vas creciendo, eran los cuentos de hadas que me platicaban a mí, mi abuelo y mi papá. Entonces, por eso digo que era ineludible enamorarme del fútbol y del Puebla, pero del Puebla porque tuve la fortuna de que en el primer partido al que me llevaron de la mano mi abuelo y mi padre... ¿Cuántos años tenías, te acuerdas? 6 años, 7 de septiembre de 1996. Wow. Sábado a las 5 de la tarde, el Puebla le gana al América con un gol de Carlos Muñoz, in extremis, minuto 87, 88, la felicidad. Y yo, ingenuo de 6 años, dije, qué bueno que mi padre y mi abuelo me han hecho del equipo ganador, es tu referencia infantil, del equipo que gana, porque me acuerdo que había un chavito al lado de mi edad casi que era americanista, ¿no? Y dije, pobrecito. Va a sufrir mucho en la vida. Va a sufrir, la vida va a ser difícil para él. ¡Qué bárbaro! A los 3 años descendió el Puebla y entendí cómo venía la mano. Sí, pero ahí ese Puebla creo que está muy infravalorado. Digamos que ese ya fue el Puebla que a mí me cautivó, con el Travieso Guzmán, Carlos Muñoz, Gerardo Rabaida. Me acuerdo que mi papá y mi abuelo mentaban madre porque era naranja. Sí, claro. Sí. Y yo decía, pues yo no tengo otro concepto del Puebla más que este Puebla que estoy conociendo con Rabaida, sus uniformes, naranja. Yo no detestaba el color naranja, ellos evidentemente sí. Había una razón. Contigo sí hubo comunión con esa franja que no quisimos. Incluso con las botargas, los ejecutivos también. ¿Sentías un clic con los ejecutivos? No, la verdad no, o los recuerdo muy poco, aunque sí tengo esa sensación de verlos ahí. Sí, oye, pero ¿quién el mercadólogo que se le ocurrió eso está peor que el fuerte? Sí, no. Horrible. Pero sí es como un test psicológico, ¿no? Porque para mí la franja naranja evoca pues mis primeros recuerdos en el estadio y son gratos recuerdos, insisto, de un muy buen equipo que llegó a una semifinal y que jugaba realmente bien. Yo creo que ha sido el último gran Puebla, porque estuvo el de Chelis que llegó a semifinales, muy bien dirigido por el Chelis después de lo que dije al principio, el Puebla de Mario Carrillo que llegó a una semifinal, ahora el Arcamón, pero un equipo tan potente, bien reforzado, con buenos jugadores, quizá el de Mario Carrillo con Claudinho, y de Pablo Caballero, en fin. Pero ese de la franja naranja con el Travieso Guzmán, me acuerdo que a mí me encantaba cómo jugaba Carlos Muñoz, campeón de goleo. Sí, claro. De lo mejor que ha tenido la plaza. No le hizo mucha justicia quizá porque había esta animadversión al color naranja. Oye, David, ¿qué tanto influyó el Puebla en ese momento, el deporte en el estado, para que decidieras, me voy a dedicar a esto? ¿Cómo es que decides estudiar para posteriormente incursionar en medios? ¿Cómo es esa historia? Yo creo que eso lo habré definido en el 2003, 2004, yo en la secundaria de ir de lleno por ese camino, que ya la escuela me pesaba. Yo quería ir a jugar y ver fútbol y todo era fútbol. Me acuerdo que el Puebla jugaba a mitad de semana de pronto a las 2 de la tarde. Había jornadas doble a las 2 de la tarde. Vámonos, yo me salía del colegio, vámonos a ver al Puebla. Ya era mi pasión. Recuerdo que una tía en alguna comida familiar dijo, tú deberías de ser comentarista cuando yo era muy pequeño, 6, 7 años. Pero en ese momento mi concepto de comentarista era como el del amigo que escribió hace un rato, antipáticos. Dije, no, comentarista, yo quiero jugar. No sabía, y otra vez, la ingenuidad infantil, que iba a ser un matalote en el fútbol y que no iba a poder trascender jamás, ¿verdad? Entonces, pero lo descubriste temprano, afortunadamente. También lo fui descubriendo temprano. Entonces, cuando me dijo mi tía, tú deberías de ser comentarista porque te sabes a todos los pilotos de Fórmula 1, a los jugadores de fútbol, en fin. Yo imaginaba igual, no, el comentarista es antipático. Me acuerdo que me imaginaba en aquella época el saco de Televisa con el huevo estrellado aquí, café horrible. Y dije, yo no quiero hacer eso. Después me di cuenta que era una de las poquitas maneras de estar cerca del fútbol. Por la vía de los medios de comunicación, porque en la cancha jamás iba a tener ninguna posibilidad.
Y de ahí, ¿cómo fue muy fácil la decisión o tenías? Por ejemplo, me acuerdo que Toño Bascal, cuando estuvo acá con nosotros, nos dijo que él iba para un tema de ciencia, que en la UPAEP le dijeron, tú tienes todo para hacer físico, algo así, digo, una cosa así. En tu caso... En su examen vocacional, ¿no? Examen vocacional, exactamente. En tu caso, ¿cómo fue? No, al contrario, fíjate, me acuerdo mucho que en la secundaria un profesor de, no sé de qué materia, de biología me parece, llegó al salón de clases para romper un poco el turrón, empezamos a platicar de deportes todos los compañeros, era época de Juegos Olímpicos de Atenas 2004. 2000, sí. Y menciona este profesor, no, ayer vi en el programa de José Ramón Fernández que preguntaron cuáles han sido los Juegos Olímpicos a partir de 1960, ¿no? A la fecha, y nadie pudo contestar. Sabiendo que estaba en una camarilla de chamacos a los que nos gustaba el deporte, pero yo creo que en la vida imagino que le iba a decir, profe, yo me lo sé todos esos Juegos Olímpicos. Y ya empecé Roma, Tokio, México 68 y me hubiera hablado para que participáramos en la trivia y nos ganábamos algo. Entonces me dijo, tú deberías de dedicártele por ahí. Y desde ahí me acuerdo que era pues no comidillo, no el bullying, porque ahora todo es bullying, ¿verdad? Pero mis compañeros siempre, a ver, háblanos de la jornada, a ver... ¿Qué hubo? Entre como show y alentarme, incentivarme, pero creo que más show, así de vente, vamos a platicar de fútbol, tú qué sabes tanto. Y desde ahí dije, bueno, si soy malo para las matemáticas, vamos a meternos a comunicación. A las ciencias sociales. A las ciencias sociales. Son fáciles, dicen. Pero tiene en tu historia, David, o sea, diste el salto muy rápido, ¿no? Digo, hay muchas historias de puta, ¿quién es este niño de 19 años que de repente ya está en radio, ¿no? Y que ya está, pues no haciendo sus prácticas, sino que al final ya te sentabas en la mesa donde se hablaba y donde se decían cuestiones que la gente que tomaba decisiones escuchaba, ¿no? Y pesaba. ¿Cómo fue eso? Una mesa muy pesada porque me toca empezar con don Enrique Montero Ponce, que en paz descanse, y con don Alberto Fabris del Toro, que lo tuvieron acá. Un abrazo a don Beto. Claro. Pues eran para mí los máximos referentes, sin duda, y lo siguen siendo desde luego. Entonces mi incursión con esa mesa tan pesada llegó muy rápido y yo siendo no un adolescente, pero ya un joven de 18 años. ¿Qué tan mayor? Ya estás bien grande. Ya sí, todo un adulto maduro. La verdad, como debe de ser, ¿no? El contacto del abuelo, de mi abuelo, y él, y vámonos, que te reciba para que veas si tienes condiciones o no. Claro. Y yo lo que hice fue llegar directamente, pero con Beto Fabris, que tenía el programa de Deportivísimo. Dije, pues yo creo que encajaría mucho más fácil quizá por ahí. Y en efecto llegué, me presenté ahora sí que con todo el grupo. Imagínense qué leyendas, ahora lo dimensiono, ¿no? Qué personajes. Y les enseñé mi libreta de recortes del Mundial del 86, de los boletos, mi álbum. Que mucho de ese álbum me fue heredado también de mi abuelo y de mi padre. ¿Quiénes estaban en esa mesa? Estaba Fabris del Toro, don Beto Fabris, estaba don Enrique Montero en las mañanas en el noticiero, obviamente. Carlos Morales, un saludo también Carlitos. Para él. Miguel Ángel Virda acababa de llegar a Puebla. Jorge Burgos también, no sé qué ha sido de Jorge Burgos, un saludo comentarista también. Era un buen grupo, muy buen equipo. Tan solo dos de ellos estamos hablando, ¿no? De historia como tal del periodismo. Y ahí empezó mi historia, aunque fue una historia muy atribulada desde las primeras ediciones no se esperaba de otra forma, ¿no? Yo creo que por la misma insolencia a la que yo critiqué al principio de este espacio, que no me gusta que se hable con insolencia, bueno, yo era así, desde luego, no de joven, o de más joven era así. Y cuando Paco Bernat tiene que irse por causas muy peculiares de Puebla y vender al equipo, y recibe el embate brutal de muchos personajes muy pesados. Uno de ellos era el gobernador en aquel entonces, Mario Marín. Y de Ricardo aquí ya no es época de censura. Ya puedo decir Mario Marín. Sí, claro, ya puedo decir Mario Marín. Exactamente eso era lo que pasaba, que empezamos a soltar las cosas como eran, como iban. Con la venia tengo que reconocerlo otra vez de don Beto y de don Enrique. Qué personajes, qué respaldo sentí. Pero sí se me pasó la mano en algún momento de aquellas publicaciones, de aquellas ediciones escritas también en una revista de don Beto y en el programa de radio. Digamos que como en el hockey me mandaron un ratito a descansar, a la congeladora. A la congeladora, exactamente. Porque sí era una etapa muy convulsa en Puebla, para no variar, fútbol y política de la mano. Y eso
siempre ha sido un caldo hirviendo de cultivo morboso para todo el pueblo, para todo el periodismo, y creo que hoy lo veo en retrospectiva, fue lo mejor que me pudo pasar, porque también aproveché ese impasse de no estar en los medios, de no estar en la radio, para buscarle, para acercarme a otras personas. O sea, pero al final llegué. Sí. ¿Qué dijiste? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a la banca? Me llevó a la banca a decir que no era justo que le quitaran el equipo hacia Paco Bernat, con algunos epítetos hacia Naine y el grupo que le acompañaba, que le hacía la pelota a Ricardo Naine, que estaban con él. Y fue un tema que trascendió porque incurrir en algo que no se debe de hacer, que es también despectivo hacia cierto sector de la sociedad. Vamos a dejarlo así. Okay. Hacia que lo sigo haciendo en Twitter nomás, que menos. Pero un grupo muy pesado. Y a lo mejor la gente ya está entendiendo por dónde voy. Un grupo que en Puebla, cuando se hacen, o en cualquier parte de México, cuando se unen entre ellos y hay alguien que habló mal y que hizo referencia a su ascendencia, no agrada. Imagínate, a la fecha no lo quiero decir. Fue un error de principiante, de novato, lo entendí. Y en eso, ¿O sea, era la primera vez que hablabas fuerte o que escribías fuerte? No, yo creo que ya hablaba fuerte, pero esa vez me excedí. Okay. Y lo entiendo y lo admito completamente. Y ya después es cuando doy el salto a la televisión, en lo que ahora es SICOM de nueva cuenta. Que ya ¿Cuánto era tiempo SICOM, duraste en la congeladora mediática? O sea, de que te dijeron, ¿sabes qué? Vamos a descansar, mi David. A que volviste a entrar, ¿cuánto tiempo más o menos duraste? Fue muy poco tiempo, porque el caballazo a Bernat se lo dan en septiembre más o menos de 2010. Y viene el cambio de gobierno, y también tengo que admitir que eso me favoreció en febrero de 2011. Cuando entró Rafael Moreno Valle. Y ahí precisamente Toño Abascal es el que me da ya la primera oportunidad profesionalmente, porque en tribuna, y fue formidable, estuve pues haciendo horas vuelo, ¿no? Aprendiendo, y eso es muy importante, que los jóvenes que se quieran dedicar a esto entiendan que es la primera parte, ¿no? Y en esa primera etapa no vas a cobrar, o difícilmente vas a cobrar bien, y ya podrás ir haciendo un nombre. Vas a cobrar para que te enseñen, ¿no? Claro. Pues ahora sí, ¿cómo está eso? Y ahí es donde ya la gente de SICOM, que ya estaba en la transición a Puebla TV, es cuando me dan la oportunidad, y ahí empiezo en la tele, y es cuando los poquitos que me ubican y los poquitos que me odian me empezaron a odiar, porque también fui muy, muy intenso en una escuela de por sí muy intensa, porque la escuela de periodismo y de comunicación de Toño Abascal y de José Manuel Gómez, un saludo para ellos también, y quién más estaba, Javier Ballesté, un poco más adelante, todos muy críticos. Sí, claro. O sea, ahí yo estaba como pez en el agua, era entrar a una pandilla, ya no era el niño mal por era el ala más radical de Puebla. Y además de la televisión pública, ¿no? Mientras por otros lados la cobertura de los eventos culturales y políticos todo era miel sobre hojuelas, en el deporte sí encontraba su nicho de mucha crítica, ¿no? Es lo hermoso que tiene también el fútbol. El fútbol, que es el deporte pasión. Y me gustan muchos otros deportes, pero el fútbol en particular, que es el que apasiona, que puedes adentrarte a temas poco más difíciles, peliagudos, sí. sin la necesidad de protegerte tanto las espaldas. Sí se hace también, como en la política, que en la política es rudísimo. En el fútbol como que dicen, es el futbolero que está haciendo su comentario editorial en la mañana, no pasa nada. Pero ya escuchaste lo que dice, ahí es donde uno puede capitalizar o no. Claro. Oye, cuando entras ya de lleno a los medios de comunicación, o bueno, cuando empezabas a hacer tus pininos, pues ya tenías algunas experiencias con la franja, como aficionado. Como aficionado, seguramente ya había también algún descalabro hasta en ese momento. Sí, los descensos. Entonces, ¿cómo logras compaginar esta afición que sientes por el equipo, este amor, con el trabajo periodístico? La verdad es que fue mi bandera desde que entré tan pequeño a los medios, tratar de comportarme lo más objetivamente posible, que pudiera. No se puede alcanzar la objetividad completa porque pues esto es subjetivo de entrada, es un juego, es un deporte. Incluso, y voy a confesar algo que me ha pasado ahora en multimedios, me decían los jefes allá en Monterrey, externa, que eres poblano, que es lo tuyo, ponte la del Puebla. Y yo les dije, no me queda, porque, y es muy respetable, se lleva mucho esa línea en Monterrey. Sí. Los regios de plano entran al foro con la de los Rayados y la de los Tigres. Y me decían, tú haz lo mismo en Puebla. No puedo, no soy yo. No me gusta comprometerme de esa manera o a
o ese nivel. Aunque claro que era aficionadazo al Puebla, Ha mermado mucho mi pasión por el Puebla, sí, la verdad es que sí ha disminuido. Entre más sabes, menos cariño le terminas a tener, ¿no? ¿Saben cuándo ocurrió esto? Cuando conocí a los personajes, cuando conocí a los directivos, cuando conocí a los entrenadores, cuando conocí a los futbolistas. Fue el desencanto de esos cuentos de hadas que me platicaba mi abuelo del Puebla del Mirador, a conocer ya de carne y hueso a los personajes, a ese Puebla tan complicado. Dije, no puede ser referentes de mi estado de ánimo estos tipos que ve cómo se comportan y cómo nos tratan. De cualquier forma, sigo disfrutando mucho al Puebla y al fútbol. O sea, en ese orden, al Puebla y al fútbol lo sigo disfrutando muchísimo a pesar de los pesares. ¿Alguna mala experiencia con alguien en particular? Bueno, ese Puebla de Naine, cuando yo acababa de llegar ya a SICOM, no transmitíamos aún, pero yo estaba vetado. Imagínate un chamaco de 20 años ya. Ya, tu primer veto a los 20 años. Oye, mira, a los 19 te corta la congeladora. A los 20 años vetados por el club de la ciudad de primera división. ¿Arrancaste bien? Arranqué con todo. Sí. Como en el béisbol cuando le lanzan una recta pegada. Mejor que te conozcan así. Oye, pero ya sabía, por ejemplo, Toño, ya sabía que estabas vetado cuando te contratan, ¿o no? No, todos mis antecedentes los fue conociendo conforme me fue descubriendo también. Cuando fue haciendo cosas nuevas. Sí. ¿Sabes qué? Ahí no. Oye, ahí no puedo. Mejor me quedo en redacción. Mejor me quedo en la oficina y les... Sí, yo me imagino que le llamó la atención que hacía las cosas medianamente bien y que tenía algún estilo, no sé, pero ya fue entendiendo cómo era mi comportamiento y mis relaciones con el mundo exterior después. Oye, ¿y cómo cómo se entera la gente de SICOM pues que estabas vetado? No, pero bueno, digamos que fue algo que duró muy poco tiempo porque también, y con todas sus letras, vino el cambio de gobierno y el siguiente gobierno fue todo lo contrario. El siguiente gobierno de Moreno Valle, que ya murió, su primer discurso es: vamos a ir sobre Ricardo Naine, vamos contra él. Entonces sabíamos que esto era algo que iba a durar, no sabíamos qué tanto tiempo, pero que venía también otro cambio para no variar en la directiva del Puebla, y de hecho así ocurrió porque ya después entra Jesús López Chargoy. ¿Cuánto tiempo entra? ¿Al año? Al año, okay. Al año, que es cuando ya tenían listo a Chelis, pero a Chelis no lo veía bien ese gobierno, y tienen que ir nada más y nada menos que por don Manolo Lapuente, que es esa última etapa de Manolo Lapuente ya en el Puebla 2013 más o menos. Claro. Que ahí ya me tocaba a mí estar a pie de campo haciendo comentarios en transmisiones de radio. Y entrevistarlo, ¿no? Reportero de cancha. Claro, sí, ¿Qué te tocó hacer, cancha? Justo cuando te quitaron el veto llegaste a cancha. A cancha, porque ahí entra precisamente la estación de radio ya con la venia del gobierno y de la directiva del Puebla a transmitir, sin pagar evidentemente al ser estación pública, y ahí estuve en cancha mucho tiempo. Cuando no podía ir a alguno de los narradores, pues me subían ya al palco. O sea, me fueron soltando poco a poquito, agarrando experiencia. ¿Fue la primera vez que lo entrevistaste? ¿A don Manolo Lapuente? Sí, a don Manolo Lapuente fue la primera vez que lo entrevisté. ¿Y qué experiencia te dejó el entrevistarlo? Por lo que significa sí, claro. para el equipo y para ti como aficionado y como periodista. ¿Es esa foto en la que apareces con boina? ¿O esa es otra? No, esa es otra. Esa es como de aficionado, ¿no? No, es que tiene una foto. Oye, ¿y es boina de Lapuente o es tuya? ¿Sí la viste? Sí, la vi. Yo dije, oye, ya no tendrías madre si vas a entrevistar de boina a Manuela. Un homenaje, no, ahí fue como un homenaje, exacto. A Manolo lo entrevistaba en esos partidos, en la conferencia de prensa, porque ya no se estilaba que el entrenador hablara después del partido en la transmisión con el reportero de cancha. Muy, muy padre. Yo te vi en alguna foto sentado junto a él, sí. O sea, una entrevista posteriormente, especial. Una exclusiva. Ajá. Posteriormente, ya conforme vas haciendo también amigos dentro del fútbol, porque así como te desencantas de muchos personajes, conoces a otros maravillosos. Y, por ejemplo, Luis Enrique Fernández, otra vez, estas historias que me platicaba mi padre, y don Emilio Maurer, que don Emilio Maurer también era es el non plus ultra, el ídolo de muchos aficionados del Puebla. Rápido, quizá también por la misma presencia de Abascal y de este grupo, me cobijaron muy bien para ser tan joven. Como que entonces alguno de ellos fue Luis Enrique, me parece. Mira, yo lo estoy quemando al aire, ya estoy pasando. Sí. Me dice, de eso se trata, nadie se va a enterar. Pues aquí está. Yo quería entrevistar a Manolo Lapuente, el número de Manolo, habla, y sí, Manolo, como si nada, sí, venga usted aquí mañana y tal. O sea, muy amable. Qué distinto a algunos otros que nunca ganaron nada y
¿Como quiénes? A ver. Pero peor experiencia que te tocó con entrenador. Entrenadores. O sea, que el Chelis era muy intenso. A mí como personaje de fútbol me fascina. Es decir, es un personaje que le viene muy bien. Pero sí, ya, diferente a los demás, ¿no? Pero ya en el día a día, que en aquella época sí íbamos a los entrenamientos. Sí, ¿te dejaban entrar? El Chelis dejaba entrar, también hay que reconocérselo, pero era súper intenso, era muy pesado. O sea, si era... es su personalidad, uno piensa que está como de malas o enojado y no, él es así. Entonces era un poco complicado en el trato. Otros jugadores con los que también tuve alguna ligera escaramuza con La Cerda, ¿lo recuerdan? Con Jonathan. La Cerda, que yo supuestamente no le estaba haciendo ninguna pregunta mal encaminada, pero se molestó y el problema es que no era una entrevista solo conmigo, sino era un chacaleo. Entonces comprometí la labor de los demás y dijo, no, si me sigue haciendo preguntas, vámonos. ¿Qué le preguntaste? Como si fuera pues alguna crisis para no variar del Puebla y algún patrón de comportamiento errático que hubiese tenido en el torneo seguramente no le gustó porque tiene la piel muy delgadita y se enojó, pero en general fueron buenas experiencias con esa ventaja de estar con los derechos de transmisión o de estar haciendo ¿Sentiste que tuviste ciertas canonjías al venir del grupo de SICOM en esa época donde había una gran relación con la directiva? Sí, ayudaba muchísimo. Teníamos las puertas abiertas hasta donde se podía, que en esa época era todavía de los Chargoy, del equipo, no era aún de la televisora, entonces estaba como que más relajada la cobertura mediática de todos. Okay. Y sí me generaba esa ventaja de ser un grupo bien visto en esa etapa. Ya después, supongo que también las mismas críticas que uno generaba molestaban, porque recuerdo que previo cuando estaba todavía la etapa de Ricardo Enain, Hugo Fernández era director deportivo. Claro, sí. Y habló a un programa ahí a ponernos como camote a todos. Yo creo que él pensó que el que de las críticas más intensas era yo en ese momento, porque era el más joven. Fue un lío ahí que confundió la voz, era un programa de radio, y dijo, tú estás muy joven para criticarme y no sé qué tanto, pero el que lo estaba criticando era otro compañero, yo no había ni hablado. Pero en general... Te colgaron el muertito. Así es. Oye, David, antes de seguir platicando de todas tus anécdotas, vamos a un corte comercial y volvemos a platicar con un personaje bastante polémico. No por mucho madrugar amanece más temprano, por eso es que usted no puede quedarse fuera de la conversación. A este trío no se le escapa nada. ¿Le gustan los tríos? A nosotros nos encanta. Deporte, actualidad, política, espectáculos por supuesto y todo lo que esté tendencia se lo contamos en el almuerzo. ¿Cuándo? De lunes a jueves a partir de las 10 de la mañana. Mi amor, le va a gustar. Desde hace 9 años iniciamos con la primera emisión de Zona Cero. Ahora, todos los domingos, en punto del mediodía, los invito a que analicemos, a que discutamos los temas más importantes de Puebla y de México. La cita, recuerden ustedes, es todos los domingos en punto de las 12. Somos TVIN. TVIN es la revolución de la televisión digital en Puebla, México. Somos la primera y única plataforma over the top en la región, ofreciendo una experiencia única en entretenimiento y noticias. Con nuestra aplicación disponible tanto para iOS como para Android. Lleva Puebla contigo a donde quiera que vayas. Contenido exclusivo y diverso. Programación diaria. Disfruta de una amplia gama de programas que cubren desde noticias locales, política, hasta entretenimiento, deportes y cultura. Talento local. Conéctate con el mejor talento de Puebla, incluyendo a los líderes de opinión e influencer. Interactividad. Participa en encuestas y debates en vivo y siente la emoción de ser parte de nuestra comunidad digital. Transmisión en vivo y on demand. No te pierdas ningún momento. Mira transmisiones en vivo o accede a nuestro catálogo on demand. Calidad HD. Disfruta de una experiencia visual superior en HD, optimizada para tu dispositivo. Notificaciones personalizadas. Mantente informado con alertas personalizadas sobre tus programas y noticias favoritas. Interfaz amigable. Navega fácilmente a través de nuestra interfaz intuitiva. Compatibilidad. Disfruta TVIN en tu iPhone, iPad o dispositivo Android. Únete a la comunidad de TVIN y sé parte del cambio en la televisión digital.
Estamos de vuelta aquí en Franjitis platicando temas que no se pueden comentar cuando estamos al aire, pero... Está mejor esa parte. Sí, ¿verdad? Oye, David, te nos estás adelantando porque ya pasaste de... No, y muy bien con la directiva y bueno, después llegó Azteca, pero en ese Inter, pues tú saliste, ¿no? Sí. Sales de SICOM. ¿Por qué sales de SICOM? ¿Otro veto? Ahí ya no había veto futbolero de por medio. Okay. Ya era un tema completamente interno, unas desavenencias grandes con algunos directivos que habían llegado cuando vino otra vez el cambio de gobierno. En esa televisora evidentemente todo se maneja de forma sexenal. Claro. O a veces ni sexenal, porque en cada sexenio a veces tenemos 5 o 6 gobernadores en Puebla. Que es y además agregarle que y más en estos últimos años. Que en ese sexenio de Rafael se acorta y entra la minigubernatura de Tony Gali. O sea, no llegamos ni a los... Que en esa etapa yo estoy muy agradecido porque me tocó crecer muchísimo en la televisión, ya en las secciones de deportes, de los noticieros de Puebla TV, aún era Puebla TV. Todo muy bien. Y ya un día llegaron de Recursos Humanos y me dijeron, aquí está tu cheque. Yo, que te vaya muy bien, mucho éxito. ¿Es el aguinaldo o qué? Sí, porque acababa de pasar Navidad y yo dije, pues está bien, ¿no? Son muy buenos el monumento. Sí, traigo un buen rendimiento. Con una condición. Ya fue el último. Ya no entras a Ecuador. Y ahí yo lo que hice fue levantar otra vez una llamada con alguien y a seguir la vida. Oye, David, pero te toca, digo, si no estoy equivocándome en las fechas, ya te toca durante esa minigubernatura de Tony Gali, te toca la reinauguración, ¿no? Digamos, todo el proceso de la remodelación del Cuauhtémoc y la reinauguración. Contra el Boca. Contra Boca. Sí. ¿En algún momento tuviste algún tipo de censura estando ahí? Me imagino que un tema de sobrecostos del Cuauhtémoc, que se supone que iba a ser el Allianz Arena y terminó siendo una, ¿no? Como nosotros dijimos en su momento en Intolerancia, que era el chiquihuite. O sea, ¿llegaste a sentir eso o ni siquiera hubo pie a tratar de publicar ese tipo de información? No, yo creo que nunca hubo ni la idea siquiera, ni la intención de publicar algo al respecto, pero por un descuido editorial sí publiqué una ocasión una crítica contra Javier Aguirre. No recuerdo en qué equipo estaba Javier Aguirre, ya no estaba en la selección. No sé si habrá estado ya dirigiendo a Japón, no recuerdo. Okay. Total que la crítica iba orientada hacia Javier Aguirre, el Vasco Aguirre, que a mí me parece un gran entrenador y en ese editorial surgía la coyuntura de que había que cuestionarlo porque era el momento. Y evoqué el pasaje de Javier Aguirre en la selección nacional antes de 2010, cuando está en el Ángel, en una escenografía, no fue en Paseo de la Reforma, en una escenografía con el Ángel de la Independencia, y me hablan. ¿Sabes quién grabó ese spot? Paco Trejo, el director, de aquí arriba. Sí, claro. Entonces, pues sí fue un momento complicado, pero dentro de todo... ¿Y fue para atrás o no? ¿O ya se quedó? Fue para atrás el blog, pero seguramente el internet es bravo. Es bravo. Seguramente ahí anda. Ahí debe andar todavía esa publicación. Pero no me metí en demasiadas honduras en torno al tema gubernamental. Algo aprendiste, ¿no? Sí. Después de todos esos años. Después de tantos palos ya aprendí un poquito más. Ok. Roy. No, bastante fuerte, ¿no? Porque, digo, qué miedo de saber, híjole, ¿está bien? ¿Me dirán algo? ¿No me dirán algo? Sí, fuerte. Esa incertidumbre... pues es un poco como una especie de droga, de adrenalina. Sí. Que viví recientemente también en mi casa, en la que estoy felizmente desde hace 5 años, que es Grupo Multimedios, en Milenio, en Se vale en decir Canal nombres 6. Y patrocinadores incluidos. Y herí la susceptibilidad del que se sentía hasta hace unos años dueño del fútbol mexicano, que era Alejandro Irarrágorri. Hoy en día, a diferencia de aquella etapa, se viraliza todo muy fácil. Entonces, un comentario que haces hoy en un noticiero local no es comentario local. Sube a internet y ya es un comentario que vieron en cualquier parte del mundo. ¿Cómo llegó a él? No lo sé. Seguramente su grupo, al ver la etiqueta, el algoritmo, Orlegui, Irarrágorri y todo. No, Orlegui y Canal 6, ¿verdad? Exactamente. Sí, la Entonces, combinación. así fue la triangulación y la clásica que pasa con muchos directivos y no solo del fútbol. Oye, somos amigos, tenemos ciertas sociedades, ciertos arreglos, no puedes. Pero me protegieron mucho ahí los jefes. Los jefes de Monterrey dijeron, no hay problema, porque no había trascendido a una crítica personal ni mala leche. Era un asunto estrictamente del mal manejo que tuvieron. Y que sigue teniendo Santos hasta la fecha. Por ejemplo, ¿no? O sea,
ese asunto de Santos Laguna, olvidadísimo ya su equipo, el equipo que era la bandera de este grupo, ¿no?, empresarial. Es terrible lo que le ha pasado. Bueno, más o menos como lo que vivimos aquí en Puebla, sí, con esa que yo he denominado la mancomunidad. ¿Por qué? La mancomunidad de clubes es Puebla, Mazatlán, que son hermanitos directos, claro, Santos Laguna y el Atlas de Guadalajara. Esos 4 equipos están en sociedad. ¿Por qué? Porque el señor Salinas Pliego es socio de Alejandro Arragorri. Sí, claro. Es un grupo muy fuerte, es una gran mancomunidad de clubes que lamentablemente ni porque son 4 pueden salir adelante. Es para que entre ellos tuvieran ese empuje de un universo de 300 futbolistas manejados de buena manera, y no ha sido así, ¿no? Los 4, salvo el Atlas con su bicampeonato, no les ha ido tan bien. Oye, y actualmente, David, con la directiva actual, así como con Irarrágorri, que en su momento, digo, a ver, no es como que seas muy soft, ¿no?, en tus editoriales ahí. Sino todo lo contrario. En Canal 6, en Telediario. ¿Has también recibido llamadas o los han llamado a ellos, o simplemente te dejaron de invitar, o cómo está la pues dinámica? ahora que lo pienso, ya van muchas navidades que no me reúno con ellos, entonces supongo que me han dejado de invitar así. Como no me interesa, con algún directivo llegué a tener buena comunicación, buen trato, Okay. aunque este mismo directivo también, pues sí, llegó a inferir, a llamarle a algún medio mando, oye, cuidado con lo que está diciendo, publicando, pero no pasó a mayores, ¿eh? O sea, insisto, hay una buena comunicación con los jefes y con la libertad de expresión que se puede ejercer. Y todos los directivos son así, ¿eh? Del deporte amateur, universitario, del béisbol, de los toros, del fútbol, de todo. No les gusta que los toques ni con el pétalo de una rosa. Son muy susceptibles. Hay excepciones contadísimas de gente que entiende cómo es el negocio. ¿Quién en el tema de Puebla podrías decir que, bueno, mejor dicho, ha habido? ¿Te ha tocado? Que lo entienda. Sí. Yo creo que de la vieja guardia, el contador Moreno Valle Sánchez. Okay. Identificaba quienes no eran precisamente los más suavecitos y no tenía ningún inconveniente, al contrario, los respetaba muy bien, los recibía muy bien. Era un publirelacionista fantástico, en paz descanse también, aparte de que llevaba el béisbol, los toros en alguna etapa, el fútbol también lo llevó a tener. Y de la administración actual, por ejemplo, de equipos profesionales, creo que Manuel Valenzuela lo hace bien. Okay, o sea, él entiende que la parte editorial y la parte comercial, no, hay un momento en el que es un cuello de botella, ¿eh? O sea, el editorialista va por acá y finalmente puede haber una sociedad muy productiva, muy importante, muy beneficiosa, impulsar al equipo de casa, pero no todo puede ser color de rosa. Y cuando las cosas se ponen complicadas, también están, por supuesto, los que inmediatamente ponen el grito en el cielo y le hicieron 15 carreras a un pitcher y está diciendo que es malo. ¿Por qué dice que es malo? Pues porque le hicieron 15 carreras. Claro. Quizás nada más por eso, ¿no? No. O sea, hay de todo, hay de todo. ¿Y con el equipo ahorita, con el Puebla? Mi relación es distante. Sí siento por momentos que esa flama de la pasión ha menguado mucho. Ya les comentaba, ¿no? Que ¿por tu crítica en general o porque así es la directiva con y porque en general yo no siento esa afección por el Puebla que llegué a tener, el gran afecto que tenía por el equipo? Puede renacer, y se lo comentaba hoy a un compañero en la redacción, a partir del Chepo de la Torre. Y otra vez regreso a los recuerdos y a la evocación de los cuentos de hadas, que para mí eran los cuentos de el Puebla campeonísimo, el Puebla de Manolo, el Puebla de Maurer y sus apóstoles. Uno de sus apóstoles era el Chepo de la Torre. Entonces yo siento que por ahí puede haber una buena química. Me está gustando cuando al Puebla del Chepo, que va muy poco del torneo, le va bien, que no ha sido tampoco demasiado. Pero, por ejemplo, la victoria contra el América, ahí descubrí que todavía tengo una parte muy, muy aficionada, ¿no? Cuando vi que agregaban 9 minutos. Dije, no tiene, ¡ay, se te hicieron eterno! No tiene madre, ¿cómo 9 minutos? Oye, David, pero digo, creo que tú eres bueno, es muy correcta esta pregunta, eres una persona muy indicada porque a ti te gusta mucho el béisbol. También. Y es una pregunta que hacemos mucho aquí porque es muy, muy debatible. Que se acerque la afición y que se acerquen los comunicadores al Puebla o que el equipo se le acerque a la afición y a los comunicadores. Y te hago esta pregunta por cómo viene trabajando Pericos, ¿no? ¿Qué está haciendo bien Pericos? ¿Qué está haciendo la gente de prensa, la gente de comunicación? ¿Qué no está haciendo el Puebla?
Yo creo que hay una comunicación buena con la gente de mercadotecnia, de prensa, de los Pericos de Puebla, pero también creo que tienen una gran ventaja, que es un deporte que no genera la intensidad de los comentarios del fútbol. Es un público más noble, es un público más, pues no voy a decir más conocedor, pero mucho más de nicho, incluso más veterano. Tenía fama de ser más veterano, últimamente no, porque los estadios de béisbol ya se convirtieron en una cantina a la que van los jóvenes. Y qué bueno, porque necesitan sobrevivir de algo los equipos de béisbol. Pero lo que voy es, Pericos, y mira que yo soy muy aficionado a los Pericos. Sí, lo sé. Pericos es un equipo consentidísimo, muy mimado. Tienes 2 hijos, a uno que en este caso es Pericos de Puebla, porque le permites todo, ¿no? Le permites todo, porque se lo ha ganado 2 campeonatos. Claro. 2 campeonatos en 7 años. Bueno, el Puebla ni cerca ha estado en ese lapso. No. Pero sí siento de pronto que con el fútbol, y el otro día lo comentaba en una editorial, somos demasiado pesimistas. Y mira que lo digo yo, ¿verdad? Que, oye, tú vas a decir que somos pesimistas. Sí, que no encontramos el justo medio y que con el Puebla ya es ensañarnos con el niño malcriado, con el niño problema, con el que ha reprobado, con el que va mal muchas veces. Y a Pericos de pronto le hemos descuidado un poco y se le da rienda suelta y es el niño consentido. Entonces creo que tiene esa ventaja, contestando a la pregunta, que Pericos no tiene que lidiar, no tiene que capotear con todos estos problemas que el Puebla sí. Yo creo que si el Puebla son 2 comentarios positivos, son por 30 críticas. Y con el béisbol es todo lo contrario. Entonces es un poco más noble, más flexible hasta cierto punto. Eso, que también en el béisbol habemos críticos, ¿verdad? Saludos a todos los buenos críticos del béisbol y a los no críticos también. Saludos a mi amigo Uscanga, a Roberto Espinosa, a gente que lleva mucho tiempo hablando de béisbol. Sí. Y que de pronto, los que llevamos mucho tiempo y somos gente de casa, como que somos ninguneados por la nueva ola. Por estos caguengues también del béisbol, también los hay. Por estos insolentes del béisbol que llegan sintiéndose Ernesto Jerez o Bob Canelli, que creen que son la divina providencia. Sí. Entonces, creo que el béisbol, como también tiene menos intensidad en ese aspecto, es una puerta mucho más fácil. Lo que hablabas hace rato de la pasión, ¿no? Sí, el fútbol es el deporte pasión de este país. A mí me encanta el béisbol, me gusta mucho el tenis, los toros, las corridas de toros, pero si tuiteo algo de tenis o de toros, pues tiene 2 reacciones de 2 taurinos por ahí perdidos que a lo mejor les gustó mi video. Sí. Y si pongo... Oye, que les gustó tu video, pero de los que se hace en Sicoma hace 10 años. Hace 10 años, 15 cuando años. Había toros. ¿No? Pero si pongo gol del Puebla minuto 3, ya tengo 100 reacciones positivas, pero también 100 mentadas de madre de la nada. Entonces, sí, de acuerdo. Pues es lo bonito del fútbol, ¿no? Que genera esto en automático. Sí, es un factor exponencial, ¿no? A diferencia, yo creo que de cualquier otro de los deportes. Oye, David, ¿cómo ves? Digo, decías, ¿no? La victoria contra América. La gocé. La gozaste, revivió tus pasiones por el Puebla. Pero sinceramente, o sea, para como, digamos, ya estamos más, a ver, mitad, ¿no? Justamente, un poquito más. El Puebla más de la mitad. Ya va a ser la jornada, claro, ya va a ser la jornada 11 para el Puebla. Bueno, la 11 más el partido que la adelantan, digamos que ya va un 55% del torneo. ¿Qué has visto del Puebla? ¿Qué te puede gustar del Chepo en estos partidos? ¿Qué rescatas? Precisamente, del Chepo precisamente la ascendencia que tiene, el linaje. El otro día yo justamente replanteaba esta parte de, a ver, Chepo de la Torre se formó en el cuerpo técnico de Manuel Lapuente, que Manuel Lapuente a su vez se formó en el cuerpo técnico de don Ignacio Treyes. Trae la escuela, no es un advenedizo, es un personaje que sí siente los colores del Puebla. Claro, él es sobrino del ingeniero Javier de la Torre, le va más a las Chivas. En el fondo todos tenemos un equipo al que le vamos más. Claro. Pero creo que esta identidad del Chepo con el equipo es algo que hace mucho tiempo no se tenía y que no se podía tener porque no hay entrenadores exitosos o de ese pasaje del campeonísimo, por ejemplo, que pudieran estar al frente del equipo de primera división. Entonces, a lo mejor un poco acudiendo a mi sentimentalismo más que a la objetividad, ya de ahí le doy la derecha y lleva mano, ¿no? De claro. Chepo adelante. Ahora, entendiendo la inestabilidad que tuvo el club el último semestre previo a este torneo, que fue el peor campeonato en la historia de cualquier equipo, que eso va a ser también una mancha dificilísima de borrar. Sí, saludos a Gabriel Saucedo. Ya cualquier mejora
lo vemos como algo fantástico, ¿verdad? Los refuerzos que llegaron me han gustado, que eso no es directamente algo que tenga que ver Chepo, aunque evidentemente tienen la venia de él. Él pidió refuerzos y tanto Gómez, por lo poquito que hemos podido ver, es cierto que falló 2 o 3, pero ya metió 2. Es importante llegar y marcar. Sí. Y Quiñones creo que no se ha dimensionado aún en nuestro entorno de la Plaza de Puebla. El jugadorazo, ¿no? Bueno, sí, sin duda. Yo creo que Quiñones está sin ningún problema en un top 20, si quieren, a lo mejor, o lo podríamos extender un poco más, de la Liga MX. Sí, tranquilamente. Es un muy buen futbolista que lo vas a poder aprovechar unos meses, sí, la temporada, digamos, pero hay que sacarle partido a eso. Entonces, entendiendo las limitaciones que tiene el Puebla, que es desde la cúpula, lo que hemos platicado muchas veces, incluso en estos espacios, de la falta de interés, de apoyo, de recurso, creo que esta parte de trabajar a partir de la llegada de Catalina y de Chepo de la Torre le da un poco de profesionalismo y de certidumbre al aficionado, ¿no? De saber que no son unos cualquiera improvisados y que además, en el caso de Chepo, yo estoy seguro que sí quiere mucho al equipo. Blanca. Pero, bueno, yo no siento que la gente esté regresando. Yo creo que sí, mucha gente le dimos como el voto de confianza o dijimos, sí, viene el Chepo. Igual que tú, finalmente la nostalgia, sí. ¿No? Pero no se acaba esa nostalgia cuando los veo jugar. Sí, la asistencia, la realidad es que... pero es que el tema ya de asistencia ya es a nivel nacional, sí. O sea, ya no podemos medir, o sea... Que sea solo de Puebla, ¿no? Sí, pero... yo creo que ya el tema de asistencia ya no se lo podemos achacar al equipo. Ya es a nivel nacional. Bueno, pero ya es un fenómeno que ocurre en toda la liga. Pero el partido contra Pachuca estás hablando de que fue la peor entrada de toda la Liga MX. No hubo alguna. No, ya hay una peor. La de León. ¿La de León fue peor? Sí, o sea, ya es un fenómeno que está ocurriendo en toda la liga. Sí me parece que también el estilo del Chepo y no ayuda, ¿no? Y eso habrá que aterrizar. Y hay un par de factores más. Defensivo. O sea, el de este viernes es a las 6 de la tarde. Sí, el horario. O sea, hay otros factores que sí también le están dando en toda la torre. Que ese es un tema, ¿no? De la liga en general, porque la gente no está yendo. No tiene que ver solamente con el asunto, por ejemplo, de la economía como esté, porque si volteamos a ver, el béisbol está lleno en la Ciudad de México, y en Puebla está lleno, y lo contrastas con las entradas del América, bicampeón del fútbol mexicano, y del Puebla, y no hay punto de comparación. Totalmente. Entonces es un asunto bien complejo, multifactorial. Creo que también la televisión, en antaño teníamos que ir al campo para ver el partido o pagar, el pago por evento famoso del partido en casa. Hoy en día lo puedes ver en tu celular, en la televisión, abierta, en cualquier lugar. Son muchos factores que creo que sí se han combinado, ¿eh? Lo que sí, y estoy de acuerdo, este Puebla va a ser muy difícil que transmita lo que llegó a generar el del Arcamón o el de Chelis por el estilo, porque es un estilo defensivo. Claro. Pero creo que es para lo que tiene que acomodarse el Puebla en estos momentos. Sí, y Chepo lo ha dicho, yo no voy a poner a correr a un jugador o a driblar a un jugador que no dribla. Exactamente. Y fue incluso muy criticado por algún sector, ¿no? Sí. Pues estaba hablando con toda la verdad el Chepo de la Torre. Sí. Ahora, oye, decías, en tu comentario justo que hacías que no echabas las campanas al vuelo, pero que parecía que se iba retomando el rumbo después de que le ganamos al América. Y pues no ocurrió. Creo que ya tiene un poco de estabilidad en su sistema de juego, que eso es muy importante, ¿no? Partir de ello. O sea, ¿tú crees que ya este Puebla tiene un estilo? Ya tiene un estilo plenamente chepista, si se me permite la expresión. Sí. Yo más que franquitis ahora voy a tener chepismo. Voy a ser el defensor de oficio de Chepo de la Torre, que sí es un estilo defensivo, que es aventar línea de 5. Indistintamente el rival, vamos a protegernos y vamos a partir de ello. Por eso también la frustración que manifiesta el entrenador en las conferencias de prensa, si se han dado cuenta, siempre habla de lo mismo. Las desatenciones defensivas, tan simple como eso, ¿no? Pues sí, pero juegas al límite, juegas en la raya. Y ahí raya. También hay que ver la materia prima con la que cuenta. Pero ¿te parece que a mí no me parece que la materia prima de este equipo hoy en día sea tan dispar a la que se tuvo en años anteriores? Por lo mismo, sí, exactamente. O sea, a ver, Gómez hasta ahorita ha mostrado mucho mejor de lo que ha llegado, ¿no? Digamos, Quiñones, hubiéramos querido tener un Quiñones en cualquiera de las otras épocas. Sí le das salto de calidad. Le da un salto de calidad. Estamos hablando de Gularte, buen central, que antes no teníamos un buen central. Digamos que Gastón más o menos llegó a estar en un nivel, en algún torneo en su mejor torneo, ¿no? Sí, su mejor pero torneo. Gularte es mejor. Gularte es mejor. Sí, sin duda. Tienes
Y es que nada más. Pero ya tienes hoy en día opciones en la delantera, ¿no? O sea, tienes a Gómez, tienes a Ormeño. O sea, el equipo no es tan malo. Muy a cuentagotas el Chepo ha logrado encontrar, y auténticamente es encontrar un poco de petróleo en el desierto, sus centrales juveniles, el caso de Orona y de Pachuca, que el otro día lo comentaba, no van a ser figuras descollantes de la liga, no, con todo el respeto, jamás lo van a hacer, pero ahorita están cumpliendo con una función que no se esperaba de ellos. Que es vital y que no se esperaba. Sí, porque Orona estaba pasando por su mejor momento. Orona, súper cumplidor. Sí. Se nota que ahí la mano del entrenador precisamente influye mucho en el comportamiento. Ahora, pero yo te voy a decir, ¿y dónde está la mano con Olmedo? Olmedo es un caso perdido. Ahí está, entonces tampoco es como que el Chepo venga. No, bueno, pero es que si el jugador no quiere. Y el Chepo es ya lo que no sabemos. Y el Chepo ya lo borró. El Chepo ya lo borró. El Chepo, de entrada, cuando el Chepo lo regañó. Cuando lo expulsan. La doble amarilla. Expulsan. Sí, yo dije, no, creo que... Y no regresó. También el Chepo ahí se ganó a muchos, ¿no? Cuando dijo, el Chepo está haciendo lo que yo haría. Sí, todos nos identificamos con esa fracción de segundos, ¿no? Y lo tiene borrado Olmedo y a Gastón los tiene borrados. Sí, que en este último que es... Y a Kevin. Y a la Foquita. Que en este último pudo haber jugado porque no juega... No, pero... No juega Gularte. No juega Gularte porque lo expulsan y borrado. Sí, yo creo que la mayoría, no sé, imaginábamos que iba a estar Olmedo incluso Exactamente, yo me imaginé eso. Pues pero lo había hecho bien Pachuca en el anterior. Ajá, sí. También que pueden jugar los dos. Y otra cosa también. A ver, necesita los minutos de menor. También es el factor. único que te suma el 100%. También factor. Y es una digo, oye, tengo un partido acá, súmale 90 porque no veo por dónde vaya a sumar más, digamos, naturales, ¿no? Con el 100%. A mí la duda que tengo o que les pongo sobre la mesa, mejor dicho, es para ti, Roy, con lo que has visto, y después iremos contestando de allá para acá, ¿qué sería un torneo no un torneo aceptable? ¿Qué sería un torneo que te diera a pensar que el siguiente va a haber una mejoría con el Chepo? ¿Cuántos puntos? O sea, ¿dónde tendría que terminar el Puebla? Yo ya no me iría sobre puntos, sino que se acabe la bipolaridad de este equipo. Yo me iría basándome más sobre el funcionamiento. Ok. O sea, ya los puntos, o sea, que entre al play-in, no entre, ya no me importa. Yo me iría más sobre el funcionamiento, que se acabe ya la bipolaridad del equipo. En cuanto a la cantidad de puntos, yo creo que rebasar, o mejor dicho, llegar a la barrera de los 20 puntos sería fantástico. Concuerdo, si llegas o no llegas al play-in, llegar a 20 puntos sería fenomenal. Es un torneo para estabilizar al club después de hacer 5 puntos. ¿Qué no lo estabiliza para ti? Que se quedara así, que sumara 3 puntos más y que se acabara ahí el torneo. Sería darle para atrás a todo lo que argumenté ya de que con el Chepo... Se acaba el chepismo. Se acaba el chepismo. hay un buen sistema, que creo que lo hay. No un buen sistema, ya será cuestión de gustos, pero hay algo. Que ya sembró lo que él quiere. Y tan lo sembró que a los que no le gusta, fuera, Velasco fuera, Gastón fuera, Olmedo fuera... Sí, lo que no hicieron el torneo pasado, que pedíamos que cortaran tantas cabezas y muchos se quedaron. Que también no sabemos hasta qué punto influye en eso, porque este equipo no era para sumar solo 5 puntos. No era un gran equipo, no iba a calificar, pero el ridículo que hicieron, el deshonor de la afición y de la plaza de 5 puntos, tiene que ver mucho quizá con esos detalles que quizá el Chepo ya los encontró. Y esas manzanas podridas que otros no podían tocar, el Chepo es un entrenador de otro nivel. Y la confianza que les está dando, por ejemplo, a algunos jugadores que siempre hemos criticado, por ejemplo, el Fideo, y el Chepo le sigue dando la confianza, o sea, el Chepo lo sigue considerando, pues. Que ahí tiene también mucho que ver, por ejemplo, con el gusto del entrenador, ¿verdad? Cómo pones, por ejemplo, en tu lista de posibles cambios antes que a Kevin Velasco, a Arcadio García. Así es. Pero bueno, pues... Como decía precisamente don Enrique Montero Ponce, que en paz descanse, él es el entrenador y él se la va a tener que jugar al final cuando se hagan las cuentas, y entonces vamos a ver si el chepismo sigue o no. Y va a seguir con base en los números, tan simple como eso. Yo también creo que son importantes los números. Sí, el funcionamiento, por supuesto, porque un buen funcionamiento te trae como resultado el sumar. O sea, no podríamos hablar de un buen funcionamiento si a la mera hora pierde. Yo no veo sostenible un tema si el Chepo, el equipo vuelve a entrar en una... A ver, seamos sinceros. Tiene que ganar. Si no ganas contra América, un gol muy fortuito, los 2 penales que no te... O sea, estaríamos hablando de otra situación donde nada más tendrías... O sea, fue un golpe de suerte de cierta forma. Están de acuerdo. O sea, esa victoria ni tú ni yo, nadie lo esperaba. Sí, no estaba en el pronóstico, y porque el América también atravesaba o atraviesa. Por eso yo creo que el partido del viernes va a ser tan importante. O sea, es de nuevo un partido bisagra. O sea, es
o entras en ese túnel nuevamente de una tercera derrota. Ya lo era el de Pachuca, ¿eh? Ya lo era el de Pachuca. Ya lo era el de Pachuca. Sí. Ya lo era el de Pachuca. Ahora, ya que estamos entrando en esta parte final, ¿cómo ves, David, el partido del viernes? Marcador, ¿qué esperas? ¿Qué piensas que va a suceder? Que el Puebla va a ganar con el rosario en la mano, pidiendo que ya pite el árbitro, pero va a ganar por dos factores, porque otra vez está perdiendo esa confianza a partir de los resultados. Por supuesto que es un tema mental, es un juego mental también, y ahorita el Puebla después de 2 derrotas no viene de la mejor manera, y porque los Bravos de Juárez entienden igual que el Puebla que es un partido para ellos ganable. Si hay un partido en la temporada al que medianamente aspiran ganar como visitantes, es en el Cuauhtémoc del Puebla. Claro. Entonces ha mejorado un poquito Bravos, no le alcanza. Es algo muy similar a lo que hemos tenido en Puebla muchas veces, de que Juárez le hizo partido a Monterrey, perdió en los últimos minutos. Le hizo partido a Tigres, perdió en los últimos minutos. Es un partido más difícil de lo que todos interpretamos que es. Es un juego, como en antaño había el descenso, que eran muy bravos y que esa era la magia de esos partidos. Hoy, como ya no hay descenso, pues se vuelven medio anodinos estos encuentros. Es el partido de la multa. Es el partido de la multa, sí. Puede incluso definir eso para los dos. Entonces, victoria. Victoria sufridísima. Victoria por la mínima, con todo mundo viendo el reloj y diciendo ya que pite el árbitro. Yo así me imagino. Sí, gana el Puebla, yo no tengo duda tampoco. Y quiero recalcar una cosa. Me gusta también mucho el Chepo y quiero recordar aquella declaración sobre Gastón Silva. Si bien le echa por ahí entre líneas la culpa a la directiva, me gusta que es tajante y que dice no está contemplado. Lo dice así, en mayúsculas, lo dice, no me importa, pase lo que pase, no está contemplado, y le manda mensaje a todos los jugadores que el que siga echando la hueva le va a pasar completamente. Esos mensajes con contundencia que puede dar el Chepo, exactamente, con todo respeto, no los podía dar otros entrenadores. Exactamente, claro. Por lo que le hizo Olmedo, por cómo le gritó. Yo les tengo otros datos, tristemente. Te tengo otros datos, mi Rui. Del tema específicamente de Gastón. De Gastón. O sea, el de Olmedo sí te la compro y creo que se echa mucho la bolsa sí a la afición. Obvio, fue muy obvia la mentada de madre que dijo este hijo de la chingada, perdón, como tal, pero así lo pensó el Chepo. A ver, pero el tema de Gastón son de las cosas en las que siento que al club le termina beneficiando el tema de no comunicar, porque empieza este espacio a la interpretación y apelar al heroísmo del Chepo. A ver, el caso de Gastón, a Gastón le deben un dinero a la directiva. Desde hace varias temporadas por el tema de renovación y porque no le han pagado primas. Entonces, la razón por la que no lo metieron es justamente porque estaban esperando a ver si se destrababa la situación y si se terminaba desesperando Gastón para que él pudiera decir, ok, págame lo que quieras, ya me voy y ya quiero jugar. Lo único que no esperaron es que aplicara la misma que en Independiente, que él fue, pues yo me echo en la hamaca. Yo sigo. Y si no me respetas, yo te demando en el TAS como ya se la gané al Independiente de Avellaneda. O sea, ¿qué crees que pueda venir una demanda incluso? O... Si no le cumplen, ahorita el Puebla le está jugando a la cómoda. Si le pagan su sueldo, ¿qué es lo que queda? Claro. Más una cosa bien importante. El Puebla no puede terminar el contrato sin que le paguen las primas que le deben, que es un dineral. Por eso no ha salido. Entonces el tema del Chepo sí va muy de la mano con eso que nunca le gustó. Pero está de acuerdo con la directiva, claro. Pero no es que esté de acuerdo. En la directiva le dijeron que no jugaba. Que yo creo que de cualquier manera era un 0 a la izquierda, Gastón. No, a ver, no manches. O sea, yo decía, ¿por qué sigue jugando este tipo? Es increíble. Pero no va tanto por el lado de que el Chepo se impuso. O sea, el Chepo trae ahí una situación en la que... Entiendo, quizá... En la que está estirando un poco y viendo hasta dónde le deja. O sea, quizá el viernes en otro escenario... El Chepo pudo decir, hijo, pues voy por Gastón. Echar mano de él. Ajá. Pues sí, de decir, bueno, en cuanto a lo perdido, pues lo meto. Lo mismo meto a un juvenil que lo meto a él. Lo meto a Luis García. Este tema que estás revelando me lleva también no solo al asunto de Chepo y la relación con Gastón y haberlo congelado, sino el mismo rendimiento de Gastón. Tiene que ver. Claro, no totalmente. Es una lumbrera futbolística. Creo que nunca alcanzó en Puebla un gran nivel, pero llegó a tener destellos. Sí. Si te empiezan a deber, y es algo que también hemos visto con todas las directivas en la historia del Puebla, pues ya, por supuesto que el incentivo, la motivación se va... Pues claro. Pero perdón, René, nada más era para aclarar, igual que David, ¿es un 1-0 sufrido o crees que vaya a haber un poquito más de fortuna para el club? No, yo creo que lo gana... Más tranquilo. Sí, más tranquilo. Ok. ¿Blanca? Yo también creo que gana. Voy a ir, estoy triste. No voy a poder ir.
Creo que lo gana y sufrido, sí, hemos sufrido en todos los partidos justamente por esta característica que tiene el Chepo de defenderse, ¿no? Terminamos efectivamente con el rosario en la mano. Eso también es cierto, el Chepo tan pronto encuentre la ventaja. Se va a encerrar. Se va a encerrar. Va para atrás y agarrar el rosario. Sí, la verdad es que antes de culminar tenemos... Mira, este es un comentario que seguramente vino nada más porque estaba David, porque nunca había comentado antes. La realidad del fútbol la cuenta. Nos tiró una Biblia, pero bueno, nos dice, creo que el equipo está haciendo las cosas bien, es un equipo ordenado. El profe Albert en básicas hizo un cambio muy bueno. El problema son los de arriba, no hay inversión y es el único equipo de Liga MX sin instalaciones propias para fuerzas básicas. La mala entrada en los estadios es por culpa de la federación. Nos abandonaron mucho tiempo y ahora quieren hacer reconciliación trayendo a la selección nacional. Es una burla. La línea de 5 sí sirve para defender, pero se ocupa para atacar y generar superioridad numérica a la salida y a la defensiva. Y que lo han hecho muy bien, ¿eh? Sí, por algunos momentos. Por ejemplo, hablando de las cosas positivas del Puebla, que sí las va encontrando poco a poco, el temporadón de Brian Angulo. Otra vez. No, lo de Brian es... Y Javier Vargas. Y los goles de Pachuca en este caso fueron unos golazos. Sí, exactamente. Qué bien jugó el Pachuca, la verdad. Javier Vargas, el último partido, a pesar de la derrota, tuvieron muchas llegadas ante un muy buen rival. Pues sí, digo, el tema es que te llegan igual y te meten las otras. Claro, pues, sí, y la que calidad, nosotros sí las meten. La calidad del Pachuca que no... ridícula la diferencia. A ver, la facilidad y la velocidad con la que juega Pachuca, a ver, siempre salieron bien librados hasta de 3 contra 1. Con 2-3 toques limpiaban la zona y ya tenías a De Osa encima del arco del Guacho. O sea, ¿Los 2 goles de Osa son así? No, o sea, así es. Yo le decía a Blanca, a ver, este Pachuca no puede tener esta cantidad de puntos. Yo no he visto los demás partidos, pero lo que jugó, no jugó para un equipo que está 15, 16 claro. en la liga, ¿no? Pero bueno, yo creo que, igual que David, estoy en la misma sintonía. El Puebla, si gana, va a ser con el cuchillo entre los dientes, esperando a que a que no les termine metiendo el gol y que termine siendo algo muy contraproducente. ¿Por qué? 1-0, tampoco tenemos a los mejores defensas, no tenemos a los defensas más rápidos como un Pachuca, por ejemplo. Y entonces quedas a expensas de que una revisión en el VAR, una jugada fortuita que le pegan en la mano y te terminan empatando el partido, hasta lo terminas perdiendo, ¿no? Creo que ese es un poco del riesgo que conlleva el sistema del Chepo, pero pues no hay de otra, ¿no? Y es que son partidos en los que el Puebla del Chepo en particular se va a sentir muy incómodo, cuando tiene que ser el que lleve cuando tiene que proponer. Por ejemplo, contra Tigres, que va a ir como toda una víctima el próximo sábado, para esos partidos le gustan a este Puebla. Sí, son como ser la víctima. Con todo lo que ganar, así es. Pues esa es una buena noticia, porque aquí nos faltan las Chivas y el Cruz Azul, así que sí, el Cruz Azul de Anselmi, ¿no? Va a ser ese que Dios nos agarre confesados, pero... Efectivamente. Pero bueno, ya para eso estaremos platicando en una siguiente emisión de Franjitis. David, qué gusto haber platicado contigo y esperamos a tenerte nuevamente aquí cuando guste en otras emisiones. Un placer. Lástima que no estabas el viernes. Roy, tú sí, ¿no? Sí, por ahí estaremos, David. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Roy. Nos estamos viendo el siguiente martes. Recuerden, nuevo horario de Franjitis, 9 de la noche, martes. Y, por supuesto, los Reels, donde estará lo más destacado de este programa para que puedan volver a sintonizarlo en cuanto ustedes tengan la posibilidad. Muchísimas gracias. Buenas noches.